Buenas tardes, bienvenidos al evento. El tema que vamos a tratar esta tarde es un tema de extraordinaria importancia y trata del fortalecimiento de la conducción civil en la política de defensa, es decir, el fortalecimiento de la participación de los civiles en el diseño, supervisión y conducción de la política de defensa, poniendo énfasis en que la política de defensa es una tarea de todos y no exclusivamente es una tarea de los militares. El profesional que se hará cargo hoy de la exposición principal es el sociólogo Eugenio Sosa, por todos ustedes ya conocido, y a quien tengo el gusto de presentar. Una persona muy estudiosa, muy respetado, muy conocido en el mundo académico de nuestro país y con la calidad, capacidad y conocimientos suficientes para tratar este tema con la profundidad debida. Dejo pues a don Eugenio Sosa en poder de la palabra. Creo que en este tema de la defensa, primero hay que ubicarlo en el contexto que estamos viviendo en Honduras, Centroamérica y el mundo. Entonces, en primer lugar, estamos hablando del tema de defensa en el marco de la discusión de la democracia. Esto hace diferencia a cómo se han abordado los temas de defensa en otros momentos en el marco de doctrina de seguridad nacional o de Guerra Fría. Entonces, en un contexto de democracia, el tema de defensa y el control civil significa que es un tema que atañe a toda la sociedad hondureña, que no es un tema que debe quedar de manera exclusiva en los militares, de manera secreta, de manera, digamos, poco transparente. Tiene que ver el Congreso con ello, tienen que ver organismos civiles del Ejecutivo, no solo militares o las estructuras militares, e incluso yendo al fondo, tiene que ver con la ciudadanía. La ciudadanía debe conocer los temas de defensa, debe opinar sobre los temas de defensa, y todo eso estamos hablando de un control civil. Entonces estamos hablando de un control civil democrático de los temas de defensa. Y en esencia se reduce a que no es un enclave el tema de defensa en el Estado y en la sociedad, que se aísla y que se trata de manera totalmente particular, con códigos no democráticos y poco transparentes. Primero hay que decir que normalmente los políticos se han hecho a un lado de los temas de defensa en la historia de nuestro país e incluso en la historia de América Latina, ¿verdad? Los mismos políticos han dicho no, ese es tema de Fuerzas Armadas, ese es tema de los militares, lo cual es un completo error y es una equivocación, sobre todo en el actual contexto del mundo de búsqueda de convivencias democráticas. Entonces, los políticos tienen que asumir su responsabilidad en relación a la defensa, porque como políticos que aspiran o que están en la conducción del Estado y de la Nación, les atañe. Por ejemplo, en el Congreso Nacional existe una comisión de defensa. Normalmente esta comisión se ha limitado a recibir a veces proyectos de ley o sugerencias que han venido de las estructuras militares y sencillamente a aprobarlas a veces o a proponer que se aprueben o a dictaminarlas sin ponerlo en el debate y sin cuestionar a veces. Entonces se convierte más que en una comisión legislativa del Congreso Nacional en el tema de defensa, terminan, quizás la frase puede parecer a veces un poco grosera, casi como conserjes y mandaderos de temas de defensa. Entonces el rol es ese. Por otro lado, le plantea desafíos a los políticos. Los políticos o sectores de civiles que hacen política y que participan tienen que conocer de los temas de defensa, formarse en temas de defensa, estudiar temas de defensa, preguntarse cuáles son las prioridades nacionales en los temas de defensa, cuál es el enfoque y visión de país en estos temas, porque esto también ha cambiado. Normalmente, en algún momento de la etapa histórica,
los temas de defensa han estado relacionados mucho con el tema de conflictividad entre países y se plantea todo el tema de soberanía y defensa territorial. En el reciente pasado, hablando de los 80 y un poco las décadas anteriores, los temas de defensa se limitaron y se confundieron ideológicamente con lo que llamaron temas de seguridad nacional vinculados a lo que consideraban la amenaza de la expansión comunista y este tipo de cosas, ¿no? Donde incluso la defensa se convirtió en un elemento casi de buscar enemigos internos en los países más que en el exterior, buscando lo que consideraban fuerzas insurgentes en algunos países, incluso también en el nuestro. Entonces, hoy en día la pregunta es, ¿cuáles son los problemas que debe atender la defensa? Hay nuevas amenazas, eso no se puede ocultar. Por ejemplo, para mencionar una de ellas, entre esas nuevas amenazas, está, por ejemplo, el crimen organizado y el narcotráfico como un elemento transnacional, ¿verdad? Entonces, se habla de eso y que las fuerzas militares deben de tener algún elemento en estos temas, sobre todo resguardando fronteras, que es por donde entra. La pregunta es, si elementos como el narcotráfico, como la droga, no se producen en el país, quiere decir que entra de otro país. Entonces la pregunta es, ¿por dónde entra? Entra por las zonas que precisamente tienen que ver con frontera, ya sea frontera marítima, frontera el espacio aéreo o frontera terrestre. Entonces, ahí hay un elemento que se puede, que significa cuidar el territorio en colaboración con otros, incluso con otros países. Pero la pregunta es, ¿cómo trabajar una concepción de defensa con prioridades nacionales, contribuyendo con los problemas nacionales, pero sin desnaturalizar el papel de las Fuerzas Armadas? Porque a veces, acudiendo a estas amenazas, quieren hacer algo que no es un poco lo que me voy a referir a profundidad, pero lo voy a enunciar, a confundirse con tareas policiales. Y eso es muy grave en eso. Entonces, ahí vamos reafirmando el desafío para los políticos. Para los mismos militares implica desafíos también, el tema de defensa en un contexto de la democracia. Primero, tienen que entender, los que tienen carrera militar, que vivimos tiempos nuevos, tiempos globalizados, tiempos diferentes, y que realmente el desafío es la construcción democrática. Esto significa que tienen que darse cuenta que su rol histórico en el marco de la Guerra Fría no ha cambiado y que no puede ser el mismo. Tienen que entender que su rol no es fundamentalmente político, como a veces lo creen, de que son los que finalmente nos van a garantizar la democracia. No, cuando eso se asume así de parte de los militares, lejos de garantizar la democracia, se convierten en una amenaza y a veces en la principal amenaza. Ese es el tema. Entonces tienen que cambiar esa concepción, pero no cabe duda que siempre están llamados a trabajar todo el tema de manejar todas las estrategias, todas las tácticas y toda la formación y todo el conocimiento. Los militares no deberían estar ajenos a entender la problemática nacional, toda en su conjunto, pero obviamente entendiendo que ellos tienen un rol específico y que ese rol específico lo cumplen bajo las leyes, bajo los controles, bajo los reglamentos y bajo las conducciones de los civiles. Por lo menos así debería ser. Deberían asumir en su rol que son subordinados al poder civil. Y cuando dice subordinado al poder civil, significa subordinado desde el presidente y a los mandos que nombra el presidente en las secretarías del Estado correspondientes con ese tema, y además entender también que les toca comportarse muchas veces y someterse al veredicto de la ciudadanía y de controles como otras instancias, ¿no? Que tiene su particularidad y que en su momento se debe conocer, es correcto, pero son parte de los temas. Formarse como militares vinculados a defensa o Fuerzas Armadas con vocación democrática. Eso es importante, entendido de entender todos los poderes, las diferencias entre los actores y las relaciones. Entonces yo creo que finalmente esos son roles que deben estar claramente diferenciados. Cuando hablamos de diferenciar roles, no quiere decir que no hay comunicación, que no hay interacción,
que no hay trabajo conjunto. Yo creo que también eso hay que aclararlo porque a veces se puede malinterpretar. Nosotros normalmente a veces miramos que se destinan presupuestos más allá de los establecidos cuando se aprueba el mismo, sino presupuestos especiales para campañas especiales, y uno no sabe exactamente cuánto le está costando al país. El tema es que debe estar sometido a todos los controles, a todas las rendiciones de cuentas, como lo debería estar todo el presupuesto nacional de la República. Por ejemplo, estas misiones militares vinculadas al tema de seguridad como Operación Relámpago que hemos conocido, la pregunta es ¿cuánto está costando esto a la ciudadanía? ¿Cómo se manejan los recursos? ¿De qué partidas salen? ¿A quién se le entregan? ¿Quién rinde cuentas? ¿Quién hace el informe de cómo se han invertido? ¿Qué pasa con todos esos recursos? Eso normalmente la ciudadanía e incluso adentro del mismo Estado, a veces los mismos organismos de establecer control no lo tienen claro ni lo establecen. Entonces, ¿qué pasa? Cuando eso es así, generamos lo que es aspectos de secretividad, aspectos opacos del manejo de los recursos. Entonces, eso puede dar lugar, y normalmente cuando las cosas se manejan de esa manera, como secretos, de manera oculta, de manera opaca, dan lugar a procesos nefastos como corrupción y otro tipo de asuntos vinculantes. Entonces, tiene que estar abierto. Uno se preguntaría, así como a veces se puede llamar a un ministro para que vaya al Congreso y dé cuenta de su accionar, la pregunta es, ¿por qué no lo puede hacer también, verdad? Quienes están en temas de defensa y aclarar. Recientemente se aprobó una pequeña modificación a la ley de acceso a información, donde se plantea casi como un tema de seguridad nacional manejos presupuestarios y manejos en estos temas de defensa, y si no me equivoco en el tema también de seguridad. Esto puede ser peligroso porque se pueden agarrar de ese agregado a la ley de acceso para decir, bueno, ahora pásennos todos los recursos que queremos, que necesitamos para empezar a usarlos, y aquí no tenemos que estar rindiendo cuentas ni explicando para dónde van, porque esto es una cuestión de seguridad nacional. Entonces, a veces la idea de seguridad nacional, que en algunos momentos especiales puede existir, a veces se quiere expandir y hacer de eso una acción permanente y un tipo de cultura y de comportamiento permanente. Con eso hay que tener mucho cuidado, ¿verdad? Como ciudadanos, como sociedad civil, como desde cualquier perspectiva, y hay que demandar que no se abuse de esas cosas y que no debe estar siendo de esa manera, ¿no? Entonces creo que así, cuando se aumenta, por ejemplo, en los últimos años se ha aumentado de manera significativa el presupuesto para los temas de defensa, y por lo tanto el presupuesto que va a las Fuerzas Armadas también. La pregunta es, bueno, ¿cuáles son las razones por las cuales se aumenta? Explíquenos. Eso es transparencia y eso debe estar sometido a control. Igual los organismos como Tribunal Superior de Cuentas deben ejercer sus funciones aún dentro de esos temas también, y no aislarse solo a estar auditando otras estructuras y declarar que esas no van a hacer sus auditorías. Pero uno escucha que hay informes del tribunal y supuestos escándalos en otros temas, pero la pregunta es, ¿se ha trabajado su función en esos temas? ¿O es que están excluidos? ¿Y por qué están excluidos de esa investigación y de esas auditorías? Yo creo que el tema de defensa en nuestro país todavía, lamentablemente, ha estado entregado exclusivamente a las Fuerzas Armadas y a los militares. Y a pesar de que la Secretaría de Defensa ha estado al mando civiles, sucede que no siempre han asumido su rol como realmente les corresponde, como realmente lo deben hacer. Entonces, existe esto, sigue funcionando de esa manera. La idea de comunidad justo llama y coloca de que el tema de defensa es un problema de toda la nación.
e incluso en coordinación con otras naciones. Esto debería implicar una idea de comunidad tanto a nivel interno, por ejemplo, en el libro blanco de la defensa nacional está planteado una de las ideas que existe un Consejo Nacional de Defensa, donde donde diferentes actores conozcan, debatan, propongan políticas, estrategias en estos temas. Bueno, eso puede dar una idea de que esto, es decir, o sea, la idea de comunidad lo que plantea es que los actores son diversos en el marco de la nación y que todos podrían aportar de alguna manera y participar de este tema. Y uno podría llevarlo a nivel regional o a nivel centroamericano o a nivel internacional, donde una idea de comunidad podría significar establecer vínculos de coordinación y colaboración para algunas estrategias especiales cuando los problemas de defensa tienen carácter transnacional y se convierten en amenazas para los países, ¿verdad? Por ahí creo. Entonces yo creo que justo la idea de comunidad plantea defensa no es un tema igual a militares. Defensa compete a la multiplicidad de actores. Hay que actuar y hay que participar.